Y a su nombre, amados hermanos. Qué bueno es alabar al Señor con gozo. Así se le alaba en el cielo. Y el Señor le agrada así ese tipo de alabanza, ¿verdad? Alabar al Señor con gozo, con alegría. Bien, hermanos, los felicito a cada uno de ustedes por venir a la casa del Señor a adorarle. El que le busca, le encuentra. Y Dios no defrauda a nadie. Hoy tenemos un tema que dice que si hacemos lo que Dios quiere, Él nos concederá sus peticiones oportunamente. Y eso está sustentado bíblicamente. Si hacemos lo que Dios quiere, nos concederá nuestras peticiones oportunamente. Dios es fuente de bendición. Señor del cielo y de la tierra, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos y reconocemos que tú eres el Altísimo, el Todopoderoso. Tú eres el Dios bueno, el Dios de bondad, el Dios de misericordia, Dios de perdón, Dios de compasión. A ti sea hoy la gloria y siempre por los siglos de los siglos. Ayúdanos a ser un pueblo, Señor, que te alaba, un pueblo que te ama, un pueblo que te sirve, Señor, un pueblo confiado en ti. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Los voy a invitar a que leamos las Sagradas Escrituras en el Salmo 37, versículo 3 y 4. A su nombre sea la gloria. Dice así la palabra del Señor. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El siguiente versículo. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gloria sea al Señor. Pueden tomar sus asientos. Recordémonos que decíamos que si hacemos lo que Dios quiere, entonces Él concederá nuestras peticiones oportunamente. Nosotros como seres humanos necesitamos de Dios todo el tiempo. Tenemos peticiones, pero Dios las contestará oportunamente, de acuerdo al tiempo de Él. Sabemos nosotros que el padre de Juan el Bautista pues oraba por su hijo y demoró, pero a su tiempo Dios se lo dio. Y fue aquel precursor de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, fue un gran hombre. Así que si hacemos la voluntad de Dios, si hacemos lo que Dios quiere, Él se siente complacido. Entonces Él concederá nuestras peticiones oportunamente. Estamos comenzando un nuevo año y el Señor pues deseoso está de bendecirnos. ¿Cuánto creen que el Señor está deseoso de bendecirnos? Muy bien, hermanos, en estos dos versículos que hemos leído hay tres aspectos muy importantes. Uno de ellos dice, confía en Jehová. Ese es un aspecto. Tres aspectos que vamos a mencionar. Confía en Jehová. El otro aspecto dice, haz el bien. Y el tercer aspecto es, deleítate a sí mismo en Jehová. Si nosotros hacemos esto, estamos haciendo la voluntad de Dios y Él nos contestará nuestras peticiones. Hermano, Dios le ha respondido a muchos y nos ha respondido bastante a nosotros y pienso que seguirá respondiendo.
Ahora, el primer punto, confiar en Dios. Confiar significa creer. Confiar significa fiarse. Confiar significa no dudar. Ahora, acá el humano, para uno confiar en alguna persona, uno tiene que conocerla muy bien, ¿cierto? Para confiar en una persona, uno tiene que conocerla muy bien. Y si nosotros vamos a confiar en Dios, también tenemos que conocerlo muy bien. Y Dios se da a conocer a través de la Sagrada Escritura. Así que tenemos que ser unos estudiosos de las Sagradas Escrituras para conocer cada día mejor a nuestro Dios. Ahora, a veces nosotros decimos que confiamos en Dios, pero vamos a ver ejemplos de creyentes en Dios, gente que confiaron en Dios, cómo hablaban. Y uno de estos ejemplos de confianza en Dios lo vemos a través de el salmista David, el rey David, el pastor David, cómo él se expresaba. A veces nosotros decimos, no es que yo confío en Dios. Bueno, mire cómo es la confianza que tenemos en Dios. Y de esto pues David nos enseñó mucho. Cuando Israel estaba en problemas, que no sabía qué hacer, y a todos nos llegan problemas que no sabemos qué hacer, pero tenemos al Dios que todo lo sabe y que todo lo puede y podemos acudir a Él. Así que Israel estaba en un problema grande, pero el Dios de Israel es más grande que todos los problemas, como es más grande que sus problemas también. El pueblo estaba atemorizado, ellos no confiaban en Dios. Pero había un hombre que sí confiaba en Dios. Y David pues se acerca al rey Saúl y mire cómo habla ante una amenaza, hermano. Tenían una amenaza grande. En la Reina Valera, en el Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37, mire cómo hablaba este hombre que confiaba en Dios. Y nos debemos comparar nosotros si es que así como David creía en Dios, creemos también nosotros. Y vemos que lo que David dijo, exactamente eso se cumplió. Pero mire este hombre cómo confiaba en Dios. Añadió David, y David estaba ante el rey Saúl, que el rey Saúl también estaba hecho una gelatina, por así decirlo. Hermano, nos pueden llegar problemas grandes, pero tenemos que reconocer siempre que el Dios nuestro es el Altísimo. Así le dijo. Añadió David, Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. David estaba seguro del poder de su Dios, no solamente porque la Biblia lo decía, sino porque él también lo había experimentado, hermano. Así que este hombre había confiado en el Señor y ahora que tenía un problema que estaba afectando no solamente a él, estaba afectando a su nación, este hombre con esa confianza en Dios se presentó ante el adversario, pero sabiendo que Dios tiene la capacidad de librar Dios tenía la capacidad de librar a David de un león, hermano. Un león tiene 4 garras. Y tiene una boca con muchos dientes, colmillos. Y el león es un animal que dicen que no retrocede. Pero David sabía que el Dios de él tenía poder por encima de los obstáculos, por muy grandes que sean. El que está frente a un león, hermano, se debe dar por descontado que está muerto. Pero David sabía quién era su Dios. Y qué bueno que está escrito en las Sagradas Escrituras, porque nosotros confiamos en el mismo Dios de David. Y que Dios nos ayude a cada día a aumentar nuestra confianza en Él, porque a medida que confiamos en el Señor, los temores se van disipando, porque sabemos que nuestro Dios puede, pero se requiere de confiar en Dios. Añadió David,
añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, hermano. Un oso cuando se levanta, y el oso, si usted se trepa en un árbol, el oso sabe trepar árbol. Si usted corre, el árbol, él también corre. Y si se tira en el agua, también anda en el agua. Pero bueno, el Dios de David dice, Él me ha hecho esto. Esto no es cuento, hermano. Lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Y eso es verdad. Y leemos la palabra de Dios y debemos de llenarnos de esa fe y de esa confianza en Dios, que lo que se levante contra nosotros, pues lo venceremos así como David lo venció. Y David lo vencía porque siempre estaba con Dios. Tenía una tremenda confianza en Dios. Dice, y también me librará de las manos de este filisteo. David estaba seguro. Si confiamos en Dios, debemos estar, hermano, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, la nación, el ejército, todo el ejército estaba atemorizado cuando oían que el hombre hablaba o el hombre se movía. Pero a David sabía que su Dios era más grande que Goliat. Y yo no sé cuál sería su Goliat o su media docena de Goliat, de problema que tenga. Pero sepa que nuestro Dios tiene la capacidad de derrotar cualquier adversario suyo. Y David, mientras los demás estaban temblando, David se sentía seguro. David no tenía el tamaño del gigante. David no tenía las armas del gigante. David no tenía la experiencia del gigante. Pero David tenía a Dios. Y Dios en nosotros hace la diferencia ante cualquier situación, hermano. Así que David estaba confiando en que el Señor lo iba a ayudar. La confianza no es por si acaso. Él estaba seguro. Él estaba seguro que de lo que Dios había hecho ya antes de librarlo de fieras, ahora lo podía librar de un hombre, porque Saúl era un hombre. Saúl no era igual a un oso o a un león, pero ya Dios lo había preparado. Ahora, hermano, una cosa es uno hablar del enemigo echándole cuento a otro, y otra cosa es cuando uno esté parado de verdad frente al enemigo. Pues David, como confiaba en Dios, cuando se presentó ante Goliat, le habló de la misma manera que le habló a David. Goliat maldijo a David por los dioses de él. Pero David, miren lo que dijo David, delante del hombre. David no andaba, que Dios nos ayude, hermanos, a pararnos así firme ante los problemas. Dice 1 de Samuel 17:45. Mire ahora, frente a Goliat. Había hablado frente a Saúl, ahora está frente a su enemigo. Mire cómo David confiaba en Dios. 17:45. Entonces dijo David al filisteo, al grande, al que estaba lleno de metales y de protección. David no tenía esa protección. David tenía la protección de Dios. Y esa es la que nosotros debemos de buscar, hermano. Esa protección que tenía Goliat tenía que pesar bastante. Pero Dios no pesa. Dios es el que sustenta y carga el universo. Entonces David dijo al filisteo, decía que una cosa es hablar del enemigo cuando uno está lejos y otra cosa es cuando lo tiene enfrente. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada. ¿David tenía espada? No tenía espada. Tú vienes a mí con lanza, es una arma de guerra mucho más larga. Y jabalina, la jabalina se lanza y alcanza al adversario si tiene puntería. Pues. Dice, tú vienes con todo eso, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros no podemos afrontar los problemas solos. Nosotros tenemos con quién. Él es más que cualquier arma del enemigo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los... Dice, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Y sigue diciendo el versículo 46.
Y David estaba tan seguro que le estaba diciendo qué es lo que le iba a suceder. ¿Qué es lo que te va a suceder? No ha comenzado el pleito y ya David le está diciendo, tú vas a morir de esta manera. Y el resultado va a ser este. Hermano, ¿David confiaba o no confiaba? Podemos decirle nosotros a nuestras dificultades, a nuestros problemas, qué es lo que le va a suceder. Le dice David, mire esa confianza que tenía, y no había ocurrido, pero este era un hombre que confiaba en Dios. Dice, Jehová te entregará hoy, no mañana, hoy. Tiene fecha, ya se te acabó, hoy, límite. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y me imagino que Goliat miraría así como para el suelo. ¿Qué le pasa? Bueno, el que le estaba pasando por su alma, ese era el Dios del cielo, dice, y yo te venceré. No había comenzado el pleito, hermano, y ya David decía que él no había comenzado, y ya él se estaba coronando como campeón, dice, y yo te venceré, y te cortaré. ¿Y quién era el que tenía espada? David no tenía para cortar, pero este hombre vivía tan seguro de su Dios que no lo amedrentaba nada ni nadie, hermano. Pero él estaba seguro de su Dios. Y dice, te voy a cortar la cabeza. Dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos, que eran un montón. Todavía los filisteos se creían en ventaja porque veían a su hombrote ahí. No confiéis en los hombres, dice la palabra del Señor. Diría que va, estamos seguros. Pero dice, pero David no creía lo que demás creían. Él creía en su Dios verdadero. Dice, y a las aves del cielo, dice, y los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, dice, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermano, ¿y cuál fue el resultado? Lo sabemos. Así como él habló, así mismo ocurrió. Los israelitas se levantaron con la victoria. Y después David andaba con la cabeza del que amenazaba. ¿Vale la pena confiar en Dios o no? Tenemos el mismo Dios. Debiéramos de conocerlo nosotros mejor que David, porque nosotros tenemos ahora mucha abundancia más de palabras que nos infunden fe en el Señor. Es impactante, hermanos, también otros jóvenes que se enfrentaron a un emperador que, como sabemos, lo había amenazado al horno de fuego, hermano. Decía mi papá, con candela no hay viejo lerdo. El fuego activa a cualquiera. Es más, a veces no es ni fuego, la paila está caliente y ni habla, pero se quita la mano rápido de ahí. Bueno, estaban en amenazas de muerte. El caso de David también era una amenaza de muerte. Aquí era otra amenaza de muerte. Le dieron una oportunidad para ver si se retractaban, Nabucodonosor. Pero ellos le dijeron, el Dios a quien nosotros servimos, es cierto que ellos le servían a Nabucodonosor, eran siervos de Nabucodonosor, pero decía, el Dios a quien nosotros servimos nos librará de ese horno. Y todavía no los habían echado, hermano. ¿Confiaban en Dios o no confiaban en Dios? ¿Y qué le tocó Dios hacer cuando los tiraron en el horno? Acompañarlos en el fuego. Y salieron de allí intactos. Pero hermano, esta gente confiaba en Dios. Y nosotros tenemos que confiar en Dios así como ellos. Sus palabras no se quedaban en el aire, sino que se cumplían y veían a Dios manifestado. Ahora, según la Biblia, confianza en Dios significa seguridad. En la versión TLA, Hebreos 11:1 nos dice acerca de lo que es realmente confiar en Dios. Hebreos 11:1. Decimos a veces nosotros que confiamos en Dios, pero
la confianza en Dios es como dice ahí. Confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. David estuvo totalmente seguro y efectivamente así fue. Estos jóvenes hebreos igualmente así tenían la confianza y sucedió lo que ellos esperaban. Uno va a recibir lo que espera. Uno va a recibir. Dice, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Hermanos, habían unos hombres que eran malagradecidos, pero que tenían fe, lo demostraron. Los 10 leprosos. Estaban leprosos cuando los vio Jesús, ¿cierto? Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos estaban ¿cómo? Con el asunto encima. Ellos nos dan son ejemplos de fe. Aunque fueron malagradecidos, pero eran ejemplos de fe. Muéstrense al sumo sacerdote. Y sabían ellos que para presentarse al sumo sacerdote tenían que estar limpios. Pero ellos se fueron con todo su cuerpo así como estaban. Porque Jesús dio la orden. O sea que ellos confiaron de verdad en lo que Jesús decía. Y nosotros también debemos estar así, 100% seguros que si dice esto es así, así es. Y como tenían fe, como tenían confianza en el Salvador, resulta que lo que tenían desapareció. Pero lo hizo desaparecer ¿qué? La confianza en Dios. Se sanaron ellos en el camino. Muy bien. La confianza... Primer punto es confianza en Dios. La confianza es una arma con la cual nosotros contamos. Hay gente que si no tiene su escuadra, pues no se siente bien. Si no la tiene ahí cerquita de la cama por cualquier cosa. Pero nosotros tenemos una arma poderosa que es la confianza en Dios. Y podemos verla nosotros en la TLA. Efesios 6:16, esa es una arma potente. La confianza en Dios es más que una pistola. Dice Efesios 6:16, que su confianza y la mía, la confianza, estamos hablando de confianza en Dios, que su confianza en Dios lo proteja como un escudo. Así, la confianza de Dios así, es un arma espiritual. Y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. No importa lo que el diablo arroje, usted tiene su escudo de confianza en Dios. El diablo quiere que vivamos de sobresalto en sobresalto. Y nosotros no estamos para vivir de sobresalto en sobresalto. Nosotros estamos para confiar en el Señor, para alabarle y glorificarle. Pero tenemos que saber que tenemos un Padre que nos cuida y que nos ama y que puede hacerle frente a cualquier cosa que el diablo quiera lanzarle o los instrumentos de él. Los que realmente confían en Dios son favorecidos, y eso lo dice la Biblia en esa misma versión TLA. Jeremías 17:7, los que confían en el Señor. Los que confían en el Señor. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía. Eso es para el varón y también es para las varonas. Bendito, bendecido de Dios, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Eso es bendecido. Es una bendición grande el poder realmente confiar en el Señor. El Señor quiere que confiemos. Hasta la gallina defiende los pollos, los pollitos. ¿Cuánto más defenderá a los suyos? La gallina es un animal irracional y defiende a sus pollitos. Y una vaca defiende a los suyos. Imagínense. El ternero nada más cuando está en problemas nada más hace ¡guay! Y la vaca de donde está viene disparada porque ella lo protege. El Dios nuestro nos protege aún más.
En la TLA también, en Hebreos 11:6, dice que a Dios no le agradan los que desconfían en Él. A Dios no le agradan los que desconfían en Él. Así que tengo que confiar en Él, de verdad. Sí sé. Dios es bueno, Dios nos cuida, nos ama, le costamos mucho. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. ¿Y cuántos dudamos de Dios? Uno no confía cuando uno duda, entre otras cosas. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan en amistad. Muy bien, entonces el primer punto era algunos ejemplos de hombres que hablaron con Él, que hablaron y confiaron en el Señor, y ahí hay sustento bíblico para que nosotros sigamos confiando en el Señor. Hay que confiar en el Señor. Este Salmo 37 dice, confía en Jehová, el verso 3, confía en Jehová y haz el bien. Este es otro aspecto importante para que el Señor nos conceda nuestras peticiones. Esto es parte de lo que Dios quiere. Dios quiere que confiemos en Él, que hagamos el bien y que nos deleitemos en Él. Estamos en el segundo punto que dice que debemos hacer el bien a todo. Si queremos que Dios nos conteste, tenemos que hacer el bien a todo. Todos estos versículos están en la TLA. Santiago 4:17 dice lo siguiente. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. La Biblia nos manda a hacer lo bueno. Si usted y yo sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya eso es pecado. Si la Biblia dice que usted debe orar y no ora, sepa que está pecando. Si la Biblia dice que debe estudiarla y no lo hace, está pecando. Si la Biblia dice que no se deje de congregar como algunos tienen por costumbre, eso lo dice la palabra de Dios. Así que, entre otras cosas, pues, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Una de las condiciones para que Dios conteste nuestras peticiones es que hagamos el bien. El Salmo 34:14, sobre este mismo asunto, dicen lo siguiente. El Salmo 34:14. Aléjense del mal. Todo lo que usted ve que es malo, o que yo vea que es malo, hay que apartarse, dice el Señor, porque quiero que me conteste mis peticiones. Aléjense del mal y háganlo, aunque los que tengan a nuestro alrededor o donde quiera que estemos estén haciendo otra cosa, usted hágalo bueno, porque esto va a contribuir a que Dios le conteste sus peticiones de acuerdo a este salmo, que dice, confía en Jehová, haz el bien y deleítate en Él y te concederá las peticiones, no importa cuál sea, de acuerdo que está alineado a la voluntad de Dios. Aléjense del mal, hagan lo bueno, procuren vivir siempre en... O sea que nosotros somos como el mar, el océano que tenemos aquí adelantito. Tenemos un mar aquí que se llama el Océano Pacífico. Y tenemos uno en la otra costa que es el Atlántico. Ahí está el Mar Caribe, que eso es ola más fuerte tras otra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser pacíficos. El Señor dijo, bienaventurados los pacificadores, dichosos los pacificadores, menos tensión en el cuerpo. El pacífico vive relajado. Entonces, el Señor nos manda así. Aléjense del mal, hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. ¿En paz con quién? Con todo el mundo. Tratemos de vivir en paz
con todo el mundo. Esto es parte para alcanzar la bendición de Dios. Esto es voluntad de Él. Esto es querer de Él. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos de 35 y 36, en esa misma versión TLA, nos habla de que tenemos que hacerle el bien aún a nuestros enemigos, si queremos nosotros tener la bendición de que Dios nos conceda nuestra petición en su tiempo, en el tiempo que Él diga, eso es correcto. Amen a sus enemigos. Esto es parte del asunto. Pero para poder amar, uno tiene que tener amor. Y para tener amor, tiene que tener a Dios. Amen a sus enemigos. De pronto un enemigo suyo, él está por no amarlo, le está estorbando la respuesta que usted tiene. Pero el Señor dice, esto es parte de hacer el bien. Amen a sus enemigos. No es fácil, pero hay que amarlos, y eso nos conviene a nosotros. Amen a sus enemigos, hagan el bien sin esperar el bien y presten sin esperar nada a cambio. Generalmente la gente que presta está esperando un interés de vuelta, una ganancia, pero no debe ser así entre los creyentes. Allá el banco y los otros, pues, esa es otra cosa, ¿no? Que se dedican a prestar. Muy bien. Solo si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Hermano, lo más maravilloso que nos puede ocurrir a nosotros es que seamos hijos de Dios. Dios nunca se va a tocar la mano en el bolsillo y va a decir, no tengo. El Dios que tenemos siempre tiene. El Dios que tenemos siempre tiene. Los israelitas no tenían que comer, pero Dios les mandaba pan del cielo. Elías no tenía que comer, pero Dios le mandaba los cuervos. Y así, este Dios es bueno que tenemos nosotros. Y serán hijos de Dios, dice. Dios es bueno hasta con la gente mala. Y nosotros también tenemos que ser buenos hasta con la gente mala y desagradecida. Y dice el verso en 36. Ustedes deben de ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo de todo. Hablando de hacer el bien, dice Hebreos 13:16. Nunca se olviden de hacer lo bueno. Hebreos 13:16. Estamos en el segundo aspecto de que a Dios, una de las condiciones de Dios es que hagamos el bien. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Hebreos 13:16. Estos son los sacrificios que le agrada a Dios. Y terminando con esta partecita de que debemos hacer el bien siempre, como uno de los requisitos para que Dios nos conceda nuestras peticiones, de acuerdo al Salmo 37, también dice en Gálatas, en esa versión TLA, Gálatas 6, el 9 y 10, dice de la siguiente manera. Estamos leyendo lo que dice Dios porque nosotros queremos que nuestras peticiones, pues Dios nos las conceda. Todos tenemos necesidades, pequeñas, regulares, grandes, pero queremos que el Señor nos las conceda. Así que no nos cansemos de hacer, ¿qué cosa? Porque hay una tentación, de pronto dice, ya yo no voy a ser más bueno o más buena. Pero dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido. O sea que lo que usted hace, Dios lo está viendo. Y lo está sopesando, y a su debido tiempo, Él también le contestará. El versículo siguiente dice, siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Y Proverbios 3, 27 y 28, en la TLA dice, no te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo.
No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Dice, nunca digas, te ayudaré mañana cuando puedas ayudar hoy. Y la tercera parte dice que hay que deleitarse en Dios. Deleitarse es recrearse. Hay gente que dice, me voy a recrear. Deleitarse es complacerse. ¿En quién? En Dios. Así es. Entonces, deleitarse en Dios. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, le escribía a los hermanos que estaban en Filipo y le decía de la siguiente manera. Estamos hablando de que aquí hay una tercera condición. Deleitarse en... Después de todo, Dios no es malo, Dios es bueno. ¿Por qué no nos vamos a regocijar en Él? Dios nos mandó a su Hijo para que pagara por nosotros nuestros pecados. Dice Filipenses 4:13 en la Reina Valera. Filipenses 4:4, la Reina Valera. Regocijaos en el Señor. No se ponga a pensar en el que le hizo el mal o que las cosas no le salieron como debe. Dice, regocíjate en el Señor. Lo que el Señor ha hecho por nosotros es más que suficiente. Así que gocémonos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre, en la iglesia, en la casa, donde quiera que estamos. Dice, y otra vez os digo, y el apóstol Pablo no recibió, ¿cuántas adversidades no recibió? Dice que recibió azote, recibió cárceles, recibió naufragio, recibió tantas cosas en contra, pero él siempre andaba, ¿cómo andaba? Él no le va a escribir a ellos regocijados y él con la cara así larga, no. Él andaba regocijado. Y si el apóstol Pablo podía andar regocijado con tantas adversidades, ¿cuánto más nosotros? ¿Usted no cree que la gente se maravillaría de nosotros si nos ve siempre regocijados? Oye, pero ¿tú qué tienes? Oye, pero ¿tú en qué país vives? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Bueno, el secreto es el Señor en mi vida. En la Reina Valera, el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. Es decir, tú me enseñarás a vivir como a ti te gusta. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Así que si yo vivo delante de la presencia del Señor, voy a vivir, pero para eso tengo que orar, vivir una vida separada para Él, ¿verdad? En su presencia hay plenitud de gozo, y dice, y delicia a tu diestra para siempre. O sea que el que no tiene esa satisfacción, esa alegría la tiene Dios. Señor, quiero vivir en tu presencia, quiero estar delante de ti, yo quiero estar de fiesta siempre. Al Señor le gusta que nos deleitemos en Él, pero a veces nos ponemos a pensar en tantas cosas. Vamos a pensar en el Señor, en el que resuelve, en el que nos puede ayudar. El Salmo 1, versículos 2 y 3 en la TLA, mire lo que dice allí. Estamos hablando de deleitarse en Dios o deleitarse en su palabra. El que no le gusta la palabra de Dios no puede decir que a él le gusta. Ay, yo amo a Dios, pero si no quiero saber ni de tus palabras. Ese libro ahí, el pastor se la pasa leyendo la Biblia, nada más. Mire lo que dice allí, el Salmo 1, versos 2 y 3 en la TLA. Dios bendice a quienes aman su palabra. Así que si no tengo apetito de leer la palabra de Dios, entonces debo de pedirle al Señor que me dé apetito. Amén, hermanos. Si no tengo apetito de estudiar la palabra de Dios, entonces debo de pedirle a Dios que me dé ese deseo, porque ahí dice que Dios bendice a los que aman su. Estamos hablando de los hijos de Dios, o de las hijas de Dios, o de aquellos que quieren que el Señor le conteste sus peticiones. Dios bendice a quienes aman su palabra, eso lo dice la Biblia. Y alegres la estudian de día
Qué pereza está estudiando la Biblia. Bueno, pero ¿cuál es el amor que le tenemos a Dios? Si ahí, esa es la que nos instruye. Y el Señor quiere que hagamos eso porque quiere responder a nuestras necesidades. Pero a veces queremos, dame lo mío y se acabó, ya no. Dame lo mío, Señor, y ya. Quédate con tu palabra, pero dame lo que yo necesito. El verso 3 dice, son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegado el momento, dan muchos frutos y no se marchitan sus hojas. Y todo lo que hacen les sale bien. Pero eso es para ¿quiénes? Para los que se deleitan en la palabra de Dios. Yo quiero las bendiciones de Dios, pero yo no me interesa su palabra. Eso no camina así, hermano. Dios es el que bendice y Dios es el que pone sus condiciones. Seguimos sobre el deleite en el Señor o en su palabra. El Salmo, en la TLA, el Salmo 27:4 dice, Dios mío, solo una cosa te pido. Esto lo decía David. Solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Este que habla así, este fue el que venció a Goliat. Este es el que vencía a los leones. Este es el que vencía a los osos. Pero es que había una íntima relación entre él y Dios. No podemos esperar vencer nuestros Goliat si no tenemos los mismos deseos de Dios como los tenía también David. David vivía en victoria porque David anhelaba a Dios. David vivía en victoria porque él anhelaba a Dios. Y usted y yo, si queremos vivir en victoria, debemos anhelar a Dios. Debe ser nuestro deseo más grande. Y saber que sin él la vida es una vida vacía. En la TLA, seguimos en la TLA, el Salmo 34:8. Dice así la Sagrada Escritura. Dios bendice a los que confían, en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Eso dice la palabra de Dios. En la Reina Valera, en el Salmo 119:92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, si tu ley... Bueno, aquí se refería al Antiguo Testamento, ahora tenemos la Biblia completa. Si tu ley no fuese mi delicia, ya en mi aflicción hubiera padecido. Pero como tenía la delicia en el Señor, no padeció. Hermanos, si amamos a Dios, tenemos que amar su palabra. Si amamos a Dios, amemos su palabra. De lo contrario, lo estamos engañando. Y finalmente, en la TLA, el Salmo 30:11, Dios tiene la capacidad de cambiar nuestro lamento en baile. Que Dios tiene la capacidad de cambiar nuestros padecimientos. Dice así este versículo último que vamos a leer. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. ¿Quién es el quitador de la tristeza? Dios es el quitador de la tristeza y convertirla en alegría. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste de ropa de fiesta. Hay gente que piensa que servirle a Dios es aburrido, pero el servirle a Dios es alegría, es satisfacción, es seguir una buena dirección. Al nosotros confiar en el Señor, en hacer el bien
y deleitarnos en Él y en su palabra, dice la Biblia que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Eso lo dice la Biblia, eso lo creemos nosotros, y el que lo pone en práctica verá su resultado. Y el que no lo pone en práctica también verá su resultado. Que el Señor nos siga bendiciendo. Dios bueno, gracias por revelarnos la voluntad tuya expuesta en tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a realmente confiar en ti como David confiaba. Ayúdanos a hacer el bien sin importar a quién. Y ayúdanos a deleitarnos en ti y en tu palabra. Porque así lo dice tu palabra, que tú concederás nuestras peticiones. Usted conoce la petición de cada uno de los presentes. Usted conoce nuestras necesidades. Usted conoce nuestras oraciones. Usted sabe lo que nos falta. Usted sabe lo que requerimos, Dios mío, porque usted conoce nuestros pensamientos. Usted sabe cómo nos sentimos. Pero así como David salió victorioso ante las dificultades, ayúdanos a confiar también nosotros en usted para seguir airosos, para seguir, Dios mío, en victoria hacia adelante. Que la gente pueda ver de que realmente, Señor, tú eres verdadero. Tú realmente, Señor, ayudas a los que te aman. Bendices a los que te buscan, Señor, a los que se deleitan en su palabra, a los que no pagan mal por mal, sino que aunque le hagan mal, pagan con bien, Señor. Gracias por conocerte. Gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén.